Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días, 7:01 de la mañana, estamos en donde estamos, valga la redundancia, 13, casi 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y la temperatura subiendo. Hoy aparentemente, a pesar de la humedad, vamos a tener 20 grados esta tarde. Bienvenida Paula Salamanca. Perdón, Estás sí, me animé. efusiva, dijiste, ¿por qué? 20 grados. Y claro, estás contenta. ¿Y Juanjo, vos también? Hola, buen día. Es medio subtropical el clima. 20 grados, viernes, es espectacular, chicos. Una semana para mi cumpleaños. Bien, 13 de junio. Ya todo lo mete en la misma bolsa. La temperatura, todo. El cumpleaños. Para mí es vital que no haga tanto frío para mi cumpleaños. Claro, y es una época. Sí, porque ¿qué vas a hacer? No, bueno, algo haré. Claro. Por eso, ¿quiero saber cuál es el festejo? Porque nosotros no nos invitó. Porque todavía no está definido. Ok. Estoy entre si lo quiero celebrar o no. Y no nos dejaste afuera todavía, ¿no? Todavía no, es como la lista de escalones. Estamos todavía. en el repechaje todavía. Ustedes están dentro de los reservados. Los 55. Son los 55. ¿Vos Estamos decís que bien los entramos, 33. Juanjo, a la lista? Y yo estoy medio lesionado, pero capaz que llegamos. Así como escalonizo advertencia para varios, yo les digo, no se tomen vacaciones, no hagan nada este sábado. Por las dudas. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Y los regalos los envían acá, para vos. Alguien que quiera enviar un regalo. Sí. Claro, pedilos. Claro. Ay, qué lindo, es una muy buena idea. Hoy yo ya le traje uno. Ella me trajo uno. No lo compré, pero Perfecto. se lo traje. Y hay que hacer un regalo. Mira, yo entré hace poco acá y ya tengo que hacer un regalo. No. Y Yo lo hice por los dos, Juanjo. Ok. Olvídate. Le puse una tarjetita y puse Juanjo y Juli. Muy bien. Bien, siendo las 7:02 tenemos que arrancar porque la agenda es abultada, pero antes estuve mirando lo que está pasando en las portadas de los diarios. Esta mañana un dato a destacar, que no tiene que ver con la coyuntura pura y dura de hoy, pero sí tiene que ver con la coyuntura general, que es la causa Cuadernos. Ustedes saben de que hace algunas semanas empezaron las declaraciones ante la justicia en el juicio oral. Y ayer apareció el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, que fue ministro de Economía de Néstor Kirchner. Cuando se va del gobierno, todo el mundo sospechó que era porque había visto algo que no le gustaba. Bueno, ayer fue explícito y dijo que él, después de pedir una investigación interna, descubrió que había 20% de sobreprecios en la obra pública. El Banco Mundial, que había dado fondos importantes, sobre todo para vialidad, se sentía incómodo con cómo se estaban ejecutando los programas y que probablemente iban a empezar algún tipo de investigación. Ante esta información, ni bien regresó la delegación, tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio, básicamente del área que más nos preocupaba al Banco Mundial, que era vialidad. Ese trabajo se hizo entre mayo y agosto, le diría. Y en principio lo que surgió es que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%. Bueno, lo que se le dice a Labaña hoy, ya con el diario del lunes, es ¿por qué no hizo la denuncia ante la justicia? Hoy declara como testigo, pero en ese momento se fue del gobierno pegando un portazo. Todos nos enteramos que el ministro de Economía se iba enojado con el gobierno, pero no sabíamos exactamente por qué. Hoy tenemos el detalle. Vos, que nos estás escuchando, ¿qué pensás? ¿Debería haber hecho la denuncia? ¿Qué tiene que hacer un funcionario público en funciones cuando ve algo que no le gusta? Para mí, está obligado a hacer la denuncia. No para mí, lo dice la justicia. 11 80 600 97 9. Juanjo, Paula, ¿qué piensan? Señorita. No, yo creo que deberían hacer la denuncia acá, en cualquier país del mundo. ¿Cómo es en Colombia? Básicamente, también deberían. No la hacen. No. Pero deberían. Pero deberían, Juanjo. sí. Yo creo que tendría que ser retroactivo. O sea, tiene que hacer la denuncia y explicar por qué en su momento no hizo la denuncia. Está muy bien lo que dice Juanjo. Me quedo con eso esa me última. gusta. Sí.
O sea, hay que dar explicaciones porque Sí. fuiste funcionario público. Claro. Y de hecho vas a tener una jubilación como funcionario público. Claro. Eso supuestamente prescribió hoy. Prescribió. Hoy Bien. ya no está obligado, o sea, hoy Claro. no se lo puede acusar judicialmente por no haberlo Sí, hecho. es una cuestión Pero sí de- se lo puede acusar moralmente. Sí, claro, es una Y no, cuestión y no moral. puede haber alguna sanción como que le saquen, por ejemplo, No, esto. no. Eso debería existir. Bueno, hay tantas Claro. cosas que deberían existir, Sí, pero sí. no pasan. 11 80 697 9. Quiero escucharlos. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que arranca cargada de información. Vos sabés que en acceso este hay muchísimas demoras porque se produjo un choque entre un auto y una moto en el kilómetro 32, mano a Capital Federal. Recién se acaba de liberar, pero queda el remanente de demoras. Además, ya viene lenta Panamericana desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta 197, todo en sentido hacia Avenida General Paz. La Richeri tiene demoras a la altura de Villa Serina en sentido hacia autopista de Lepiane, y la autopista Buenos Aires-La Plata está intensa, pero todavía no tiene retrasos. Vos sabés que hoy se produjo un choque muy importante donde una camioneta fue interceptada por la policía en la zona de Plaza Italia. Previo a esto, este vehículo había chocado a una camioneta EcoSport en la intersección de las calles Costa Rica y Humboldt. Produce este incidente de tránsito, se da a la fuga, se emite la alerta y lo agarran en la zona de Plaza Italia. Se ha pedido el test de alcoholemia para este hombre que tenía olor a alcohol y están trabajando en la justicia investigando qué es lo que pasó, porque en el trayecto, además, después de haber chocado a esta camioneta que dejó a 3 personas heridas, cuando se da la fuga en el trayecto, choca a 2 vehículos más estacionados. Todo un operativo y un rail policial para poder atraparlo. Además, en la avenida Costanera y Rafael Obligado, el 4200, ahí frente a Aeroparque, una camioneta Porsche chocó contra un auto. La camioneta no se detuvo. También operativo policial. Y en Cantilo y Giraldes, frente a la ciudad universitaria, chocaron 2 autos. Los servicios, trenes, subtes y premetro, al momento a horario, Juli. Muchas gracias, nos reencontramos. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. Ayer hubo sesión en el Senado y tenemos novedades. El Senado aprobó finalmente el pliego de María Verónica Micheli, la candidata jueza que había sido bochada por el Poder Ejecutivo. A pesar de la orden del presidente de retirarlo, el oficialismo sumó 23 pliegos que no estaban previstos en el temario original y la oposición hizo fuerza para que finalmente se aprobara este pliego, que debería ser hoy un dato de la realidad para que, si el presidente no quiere que esta persona sea jueza, tiene que firmar un decreto. El PRO desafió a Milei argumentando que es potestad de los senadores, no del presidente, definir esto. Y Mauricio Macri celebró la aprobación. Dijo, tiene un rol clave para generar confianza y no hay que interferir en la justicia. Por otro lado, la decisión de Patricia Bullrich de romper el acuerdo de labor parlamentaria dio margen a la presión del Poder Ejecutivo, y que el PJ de esta manera sumó al PRO y a la UCR, y por supuesto la vicepresidenta se mantuvo abstracta a todo este problema y hizo su juego. El Senado también ayer aprobó un acuerdo que se estaba esperando con celeridad para pagarle a 2 holdouts por $171 millones. Ahora diputados debe votarlo en junio y esto sería la aprobación para que viaje este dinero a 2 firmas que hasta ahora habían aceptado una quita de más del 30%. Ayer también Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, le pidió al gobierno que baje nuevamente las retenciones y las tasas de interés. El gobernador, que estuvo frente a muchos de los productores agropecuarios de su provincia en una muestra del agro multitudinaria en Armstrong, se mantuvo en su línea y fue fiel a sus convicciones oponiéndose al gobierno central. Después tenemos compras
récord en el Banco Central. Ya se habían cumplido los 10.000 millones de dólares de reservas. Esta era la meta que se había firmado con el fondo. Por supuesto que el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó al respecto, hizo aclaraciones, dijo que él, cuando comenzó el año, había dicho en una entrevista que su meta estaba entre 10.000 y 17.000. En realidad eso no era una meta, sino era la idea que tenía el gobierno de aprovechar la entrada extraordinaria de dólares para que las reservas crecieran más rápido. Bueno, ayer, después de esta meta, de haber cumplido esta meta, el Banco Central compró 100 millones de dólares adicionales tras cumplir esta meta de los 10.000, o sea que ya tiene casi 10.400 millones de compras y casi 8.000 de compras acumuladas. Las reservas brutas llegaron a los 48.400 millones. Es el segundo mejor inicio en más de 2 décadas. No se había llegado a este nivel de reservas de esta manera en más de 2 décadas. Caputo dijo de todas maneras que proyectan que podrían llegar a tener 17.000 millones de compras en todo el año, teniendo en cuenta que la meta se cumplió solo en 4 meses y medio de lo que va del 2026. Por último, Julie Cousa, que es la vocera del Fondo Monetario, en una conferencia de prensa ayer virtual para nuestros colegas que siguen este tema, destacó esta compra del Banco Central, dijo que la meta estaba cumplida y dijo que en el 2026 la economía tiene un desempeño mucho mejor de lo anticipado, que las reservas crecieron 7.000 millones, hablando de las líquidas, y ponderó la caída de la pobreza del 50 al 30%. Tengo más, pero antes de eso tenemos que meternos de cabeza en los temas deportivos porque estamos a menos de una semana de la Copa del Mundo. Juli, sí, a 6 días estamos de que arranque la Copa del Mundo, el primer partido entonces México frente a Sudáfrica. Nosotros vamos a hablar hoy de muchos temas de selección argentina porque a partir de unos resultados en partidos amistosos que se dieron el día de ayer, Argentina se ubica ahora. Falta igual un ranking más, una actualización más del ranking, pero ahora Argentina es primera del ranking y eso ustedes lo pueden ver bueno, pero hay gente que lo ve mal y ya les voy a contar por qué. Pero bueno, está allí primera. Vamos a estar hablando de las novedades justamente en lo que fue el entrenamiento. En este día viernes Argentina va a viajar a Texas para lo que va a ser el amistoso entonces del día de mañana. Scaloni, que en horas de la tarde va a dar una conferencia de prensa también, va a hablar un poco acerca de cómo están varios jugadores y vamos a hablar también de esa recuperación que vienen teniendo, ¿no? Porque eso es importante. Hay varios que llegaban tocados, etcétera, así que cómo van a estar ya de cara a lo que van a hacer estos 2 últimos partidos amistosos, Honduras e Islandia, y ya pensando directamente en el debut del Mundial. Vamos a hablar también de Boca. ¿Qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Boca? La gente se pregunta eso. Bueno, habló Claudio Úbeda después de su salida, mencionó algunos temas respecto a lo que fue su paso entonces por Boca, un Boca que tiene que preparar por supuesto su compromiso de playoff de Copa Sudamericana ya para el mes de julio, y eran las primeras palabras de Úbeda después de su salida, así que lo vamos a estar charlando también. De River, por supuesto, porque se siguen preparando fichajes y hay acercamientos de River con jugadores además que fueron y que pasaron por la selección argentina. Vamos a estar charlando un poco eso, puntualmente el caso de Ángel Correa. Vamos a mencionar también la Fórmula 1 porque nos quedamos mucho con el Mundial, pero hay actividad de Fórmula 1. Vamos a tener el Gran Premio de Mónaco, así que Colapinto va a tener jornadas de prácticas, quali, etcétera, y bueno, el Gran Premio por supuesto durante este fin de semana, así que vamos a estar hablando también de eso y un poco de otros resultados también de otras selecciones y cómo se van a mover entonces en estos días ya de cara a lo que tiene que ver con la Copa del Mundo y esa participación. 14 minutos pasaron de las 7, todavía no llegamos a los 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, no está fresco, está muy húmedo, no se abriguen porque después sube la temperatura y van a tener ropa de más. Ahora sí, Juanjo, ¿qué tenemos para hoy? Buen día, otra vez. Sí. Y la consulta es porque hay muchas notas periodísticas estos días. Leí ya 3 desde hace 2 días. ¿Estás reinformado? Sí, sobre el café. Sí. Que estoy tomando uno. ¿Qué pasa claro, con el por café? eso. Coinciden como que es una bebida con beneficios, pero hay muchos desafíos por en el medio con el tema de la salud, porque se habla sobre el tema. ¿Qué piensan? ¿Es bueno o es malo? Y a mí en este momento me está haciendo bien. Claro. Para mí es bueno. Yo creo que un buen café. Y a la colombiana le vas a preguntar. Por eso le Pero pregunto. la colombiana toma mate. Sí, Increíble. estamos al revés Está acá. todo al revés, sí. Pero es bueno el café. O sea, el buen café, No es este. 2,
No sé. No es este. Pero el buen café, 2 al día, yo creería que no te afecta, no sé. No soy doctora, así A que... ver, Aprovechando que doctor estoy- Juan. Claro. Aprovechando que doctor en cosas, pero aprovechando que estoy en un programa muy periodístico, ustedes son periodistas que están siempre con los datos, traje datos, porque si muy no bien. es lo más importante. Bien. Universidad de Harvard, estudios supuesto. con 200.000 personas durante 20 a 30 años. Conclusión, 2 a 4 tazas de café por día bajan el riesgo de muerte prematura en un 18 a un 30%. Mirá También vos. cuida el hígado y el corazón. O sea que yo tengo que tomar 3 más. Sí, o sea, hasta Empecé 4. con uno. Porque eso, ¿4? Eso es lo que. Hasta 4, no Ok. más de eso, no más de 4 tazas, digamos. Y mate no te dicen, ¿no? No. Porque los combinamos. Claro, sociedad. Igual la mateína también, hay que después lo podemos ver, Sí. pero me parece que igual la cafeína. Doctor, es como después revíseme la mateína, por favor, porque quiero esto ver la combinación. Empieza así, termino recetando, ¿eh? Sí. Me Sería muy encanta. fácil en este país. La Sociedad Española de Cardiología confirma lo mismo. Café en dosis moderadas es cardioprotector. Y lo que decía, con respecto a lo que recién hablamos, el problema es pasarse de 400 miligramos de cafeína por día. O sea, pasarse de 4 a 5 tazas de café por día. Y lo más importante de todo, porque acá está el factor, hay que tener cuidado con el azúcar. Porque sí, eso hay es que clave. tomarlo amargo. Claro, el café solo tiene antioxidantes. Con azúcar... Se convierte en petróleo, es una Es porquería. un postre, claro. Es un postre, está muy bien. Es un postre, claro. Me quedo con la última frase. Bien. El café con azúcar es un postre. Ahora, si quieren saber cómo está el resto del país en el tiempo, Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Qué tal Juli? ¿Qué tal Juanjo? ¿Qué tal Paula? ¿Cuánta gente? Que hay cada vez más gente Hola, en sí. el ¿Viste? programa. Somos así exitosos Sí, nosotros. Sí, muy bueno. Muy interesante la charla, me encantó la charla. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si uno toma una taza? Como yo. Ahí ya, No me está Claro. funcionando, necesito 3 más. claro, no sé. No soy, Claro, no sí, soy sí, tan sí. próspera ni exitosa como quisiera. Pero viste que tomás una Claro. taza y no, pero si tomás 3, 4, después no te dormís. Claro, sí. Dice Paula que no, como diciendo, no, a mí me tenga 25 tazas. Sí, no. Sí, no, sí, sí. no soy de ese Pero- equipo. Bueno, Pero- Juanjo, ¿qué tenemos que decirle a la audiencia sobre el tiempo? ¿Cómo está? Sí, señor. Bueno, le vamos a decir a la audiencia, como vos decías, que va a subir la temperatura hoy, la máxima está estimada en 18 a 19 grados. Lo que sí hoy, no, si quieren no se abriguen, pero sí por ahí un paraguas Bueno. no vendría mal, porque tal vez vamos a tener algunos chaparrones, me parece. Esto va a ser especialmente entre media mañana y primeras horas de la tarde, hay chance de chaparrones. No fuertes, pero sí algunos chaparrones vamos a tener. Mañana sábado, ya que estamos pisando el fin de semana, mañana sábado, gran parte por lo menos del sábado va a estar bien. Hacia la noche, la idea es que desmejore, la máxima también va a rondar los 18 grados. Y el domingo sí, la chance de lluvias es mucho más importante y tal vez es muy probable también que se extienda la primera parte del lunes. Así que se ha corrido un poquitito todo. Este evento de precipitaciones llegaría tarde del sábado, tarde o noche del sábado y se extendería durante el domingo hasta la primera parte del lunes. Excelente. Bueno, seguimos No, entonces en contacto a ver qué pasa. Mi tarea. ¿Cuál es tu La tarea? Sí, del la fin de tengo. semana. Ah, ¿Tienes? pará, la hizo. A ver, ¿qué pasó? Sí, Bueno, la tengo. Bien, ok, Sí. listo. Después, si El quieres, próximo. ese. Perfecto, en Dale, la próxima el próximo salida. fin de semana. Ah, Dale, no, dale, decilo. perfecto. El próximo Ah, fin de bueno. semana. Bueno, el próximo fin de semana, por ahora, máxima rondando los 15 grados y hay una chance de precipitaciones. Vamos. Pero Sí. aclaro que esto puede cambiar muchísimo porque estamos lejos Bueno, todavía. bueno, ¿eh? está bien. Así que tranquila que vamos a hablar seriamente de esto la semana que Se viene. puso Perfecto. triste, un poquito No, triste. 15 se grados, puso. 15 grados es... Sí, pero la precipitación. Gracias, ¿Está bien? Ezequiel. Te saco de acá rápidamente. Te rescato. Dale, chao. Chao. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. Y sí, buen día chicas, buen día Juanjo. Estoy un poquito con la propuesta de Juan, pero debería haber otra denuncia. Lo que pasa es que este es un país que lamentablemente va a costar muchos años para poder encarrilarlo y para que la gente se anime, porque las mafias aparentemente son muy grandes y están muy extendidas. Muy buen programa, los felicito.
Gracias por el audio, muchas gracias en serio. 1180-600-979 para que llamen los demás también y nos digan qué piensan respecto a esta declaración que hizo Roberto Labaña, que no es una novedad en la Argentina, pero que lo haya dicho ante la justicia claramente tiene más peso. Y lo que se decía ayer entre los colegas y entre justamente otros funcionarios es por qué no hizo esta denuncia en su momento, cuando se enteró, después de haber pedido la investigación, que esto estaba pasando. Nos hubiéramos ahorrado muchos años de luego una investigación y que el juicio se abra recién ahora, que estamos en 2026, casi 23 años después. Tenemos que seguir con la agenda porque los temas son infinitos. Algunos van a pasar después de las 8 porque tanto tiempo no tenemos, pero por ejemplo, ayer salió el reporte de expectativas de mercado. Este relevamiento que hace el Banco Central en base a 46 consultoras privadas nos da indicación sobre cómo viene la inflación, qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con las tasas de interés y también con la actividad económica. Principalmente el informe se dedica a mirar en un principio a la inflación y la mira exhaustivamente. Mira la inflación núcleo, que es lo que mira el Banco Central, pero también qué pasa con la inflación minorista en términos generales. La inflación del quinto informe del año dice que para mayo la proyección de la mayoría de las consultoras privadas sería de 2,3. Es decir, que este jueves próximo, que vamos a conocer el dato del INDEC, debería pañar con este número. El dato es que en el informe anterior la inflación de mayo era de 2,4. Todos los informes, salvo el nivel de actividad, están siendo revisados hacia la baja. Tanto dólar como tasa, como inflación. Eso quiere decir que las consultoras que tienden a hacer proyecciones conservadoras van acomodando sus números a la baja porque las cosas se van acomodando más en línea como estaba pensando el gobierno a principio de este año. Lo que pasa es que con los datos principales de enero o de febrero no podíamos estimar una inflación a la baja porque veíamos que subía casi como una escalerita. Bueno, ahora que estamos viendo una tendencia a la baja, las consultoras se animan a hacer revisiones y por supuesto ya la bajaron 0,1 punto porcentual esta tasa de mayo y por supuesto también miramos que los otros meses que vienen también tienen datos a la baja de acá a fin de año. El jueves, como les dije, conocemos el dato de inflación. Para el gobierno, alimentos no debería superar el 2%, que es casi el corazón de la inflación, y eso indica que la canasta básica tampoco debería superar el aumento de 2% en un solo mes. Hay que esperar a ese día para conocer los datos oficiales. Los datos de las consultoras siguen siendo altos para todo el año. Esperan un 30% de inflación idéntico a lo que cerró en el 2025 para 2026. Pero para el gobierno la inflación debería perforar el 25% de máxima y llegar al 20% de mínima en todo un año calendario. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. Hablábamos un poco de lo que va a ocurrir este fin de semana y decíamos que vamos a tener actividad también de Fórmula 1. Es cierto que nos quedamos mucho con los amistosos, con toda la previa del Mundial, pero bueno, vamos a tener la sexta fecha, el Gran Premio de Mónaco, el circuito quizás más glamuroso, ¿no? Así lo catalogan. Bueno, ahí va a tener entonces actividad Franco Colapinto, recordando además que ha tenido la posibilidad incluso de residir allí desde hace algún tiempo. Tuvo una muy buena performance en lo que fue su participación en Miami, también en Canadá, con ese resultado histórico saliendo sexto en esa ocasión. Y también, bueno, habla un poco de lo que significa Franco Colapinto, el circuito, las complicaciones, las dificultades que va teniendo a la hora de hacerlo. Ha tenido la posibilidad también de avanzar a la Quali 3, lo quiere repetir entonces ahora en esta primera carrera del circuito para 2026 y eso también le va a permitir entonces tener el cupo directo para disputar los puntos entonces ya viendo lo que va a ocurrir en la carrera. ¿Escuchamos a Colapinto, les parece? Sí. Bueno. Mónaco es pura confianza y creo que lo más importante va a ser tener esa confianza rápido, obviamente, porque es muy importante para poder después desarrollar el auto. Creo que cuando haces un pasito atrás es difícil dar 2 pasos de golpe y por eso es como bastante importante arrancar bien y mantenerte, ¿no? Porque siempre vas evolucionando, siempre vas progresando cada vuelta y si arrancás atrás, ese paso tiene que ser demasiado grande en algún momento y es más difícil hacerlo. Así que es un fin de semana un poco específico y especial. Creo que nuestro auto puede andar bien, tiene muchas curvas lentas. El problema de lo que no estamos seguros es más que nada la
las gomas y después el ride. Claro. El ride es Sí. por estos pozos que está La lleno de altura. pozos y de pianos. En Canadá nos costó más, fue el primer circuito que realmente nos costó el ride. Iba rígido y usando los pianos. Claro. Es una pista que tenía más baches, un poco más bacheada, más old school, y con esos pianos nos costaba mucho agarrarlos y traccionar bien después porque el auto quedaba como saltando. Así que es un tema a solucionar y a ver cómo podemos mejorarlo acá, porque acá está lleno de pozos y de pianos. Bueno, lo que hablaba Franco Colapinto, ¿no? Con Juan Fosaroli acerca de lo que va a significar este circuito. El cronograma de Fórmula 1 entonces para este fin de semana. Viernes con prácticas libres desde las 8:30 de la mañana, la primera jornada. La segunda para las 12 del mediodía. El sábado a las 7:30 arranca la práctica libre número 3. La quali es a las 11 de la mañana. Y el domingo la carrera a las 10 a.m. Así que hay actividad de Fórmula 1 y Colapinto va a estar allí en el Gran Premio de Mónaco. Now, en WhatsApp, 1180-697-9. Tengo más porque dentro de este relevamiento, estaba revisando recién los datos, el PBI es una de las variables a revisar. Y lo que dicen las 10 consultoras que mejor desempeñan su proyección para adelante es que analizaron la actividad de cara al resto del año y esperan un crecimiento de 2,8 para 2026. Este es un dato, si quieren, a tener en cuenta, porque 2,8 contra lo que espera el gobierno es muy bajo. El gobierno dice que este año la economía va a crecer 4%. Las consultoras en su conjunto, o sea, las 10 que mejor pronostican los datos, dicen 2,8. Pero ¿qué dice el fondo? Ayer en conferencia de prensa, con un informe previo, vuelven a repetir que para la economía latinoamericana, la Argentina va a ser la economía que tenga mejor desempeño, incluso más que Paraguay, 3,5% de aumento, y hay algunos organismos internacionales que ven a la economía creciendo en 3,8%. Quiere decir que todavía no tenemos el veredicto, porque hay que dejar que el tiempo pase, pero probablemente cuando termine el año vamos a saber quién tenía razón, si las consultoras privadas argentinas, los organismos internacionales o el gobierno, que está siguiendo de cerca la actividad de cara a fin de diciembre. Estamos viendo que probablemente abril tenga una caída en algunos sectores, un repunte en otros, pero que se vuelva a normalizar, como vimos en marzo la actividad del EMAE, en mayo. Y con los datos de mayo en adelante, para el gobierno, de nuevo para el Ministerio de Economía, todo sería cuesta arriba. Un crecimiento que nos dejaría en 4 puntos porcentuales de promedio. Now. El país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo. Fernet Branca, único. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex.
Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Esta es la pregunta que nos hacemos los argentinos todos los meses. Me van a escuchar hablar sobre este tema constantemente. Consultoras privadas, economistas que se dedican a hacer análisis económico, esperan que el dólar suba al menos 15% menos en el año de lo que preveían en enero de este mismo año. Esto tiene que ver con que sobreestimaron la cantidad de dólares que iban a entrar a las reservas o al Banco Central a través de distintas fuentes. Exportaciones, que fueron récord para el agro, pero que también subieron notablemente en la energía. Colocación de deuda de las gobernaciones o de los soberanos del interior. Colocación de deuda en mínimas características o en mínimas proporciones para el Poder Ejecutivo o para el Ministerio de Economía. Y además las colocaciones de deuda de las empresas privadas, que aparecieron más de 200 colocaciones de ONs este año de empresas privadas de todos los sectores de la economía. Los 46 analistas que habitualmente le reportan relevamientos al Banco Central coincidieron en que sus pronósticos estaban abultados. Todos lo corrigieron a la baja, sobre todo para el dólar mayorista. Cuando miramos ese dato nos damos cuenta que de enero a hoy el pronóstico bajó 15 puntos porcentuales. Pero si lo miramos en plata, en enero el tipo de cambio iba a estar 62 pesos más arriba que lo que miran hoy para diciembre de 2026. Estos cambios se están dando de forma consecutiva. Es el quinto mes del año y es la quinta vez que las consultoras que participan de esta encuesta cambian sus pronósticos a la baja, siempre a la baja. Todos los economistas profesionales subestimaron los datos oficiales del ingreso de divisas y ahora estamos mirando cómo el dólar oficial no debería subir demasiado como se pensaba en enero. El dólar mayorista arrancó el año en un precio y hoy está 1,5% abajo de ese precio. Quiere decir que no se movió, pero además no solo no se movió, sino que bajó y está muy retrasado respecto a la inflación. Esto no significa también, o tampoco, que el dólar no vaya a subir. Es muy probable que el dólar durante el año se vaya moviendo, como está hoy, arriba de los 1.420 pesos, siempre mirando el mayorista, que es el dólar que mira el Banco Central. Lo que pasa es que el gobierno no se puede dar el lujo de que el dólar se deprima más, porque para los exportadores probablemente no sea una buena noticia, sí lo sería para los importadores. Pero para el público en general, un dólar quieto, depende de quién lo mire, podría ser un beneficio, pero también un perjuicio, porque un superpeso, como lo contamos ayer, se convierte en una moneda tan fuerte que hace que los salarios en pesos en la economía doméstica, si no suben respecto de la inflación, queden retrasados, pero con el superpeso afuera, somos un país caro, o un país más caro que lo que estábamos acostumbrados a tener. La expectativa de devaluación se desvanece y se diluye con esta nueva noticia, con este dato. Y probablemente a lo largo de los meses, a medida que vaya avanzando el año, vamos a seguir viendo cómo el dólar se retrasa respecto a los pronósticos de las consultoras. Hoy, para las consultoras, que el dólar está en 1.436, debería llegar a diciembre a 1.585. Veremos si tienen razón, hay que esperar. Eso sería un cambio de 16%. Pero en enero esperaban que el cambio fuera de 23%. Sigamos siguiendo estos datos, continuemos mirando estos datos de cerca, porque es probable que si siguen entrando los dólares como hasta ahora, seguramente no haya una devaluación prevista, al menos para este año.
utopía pensar de que Labaña o quien sea salga del gobierno haciendo una denuncia. ¿Vos lo viste alguna vez? Si alguna vez pasó, te pido que me lo digas, pero en realidad el poder político del momento es tan grande de que vos podés terminar mal, vos y los tuyos pueden terminar mal. Así que lo más propio sería hacer una denuncia e irse del país, pero todos tenemos intereses creados, familia, ¿me entendés? Entonces, lo más probable que llamarse a silencio o renunciar e irse es lo más lógico. Si no, termina siendo una utopía, que me parece que es lo que sucedió. Gracias por el mensaje, creo que sí, que tiene un punto. Estaba tratando de recordar algunas de las renuncias intempestivas de funcionarios, como por ejemplo el vicepresidente Chacho Álvarez, ¿se acuerdan? Pero es cierto, no hizo la denuncia a la justicia, simplemente lo hizo público y se fue. Pero no se fue del país, como dice nuestro oyente recién. Me pareció atinado el audio, gracias. 11 80 697 9, quiero saber qué piensan de que un funcionario público, como lo fue el ministro de Economía, Roberto Labaña, no hizo la denuncia ante la justicia de algo que él conocía que pasaba en un gobierno que dejó a tiempo, pero no a tiempo para la sociedad. Si yo les digo a ustedes que Argentina es primera del ranking FIFA. ¿Es primera del ranking porque ganó? ¿Es bueno o es malo? Para mí siempre es bueno si somos primeros. Y pareciera que es bueno. Pareciera que es bueno. Tiene trampa. Claramente, por eso le estoy preguntando. Tiene trampa. Así de básico, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué no es bueno entonces? Es así. ¿Por qué? Porque hay un mito y una leyenda de que dice que el que llega como número 1 del ranking FIFA al Mundial, ¿qué pasa? No lo vas a decir. Te digo una cosa. ¿Esto es un mito o es estadística? No, es estadística. Ah, entonces no es un mito, pasa. Paula. Bueno, ya nos arruinó la mañana. Podría convertirse después en mito. Ojo, ¿por qué? Y acá viene una posibilidad de que esto... Primero, claramente, se da, puede ser una coincidencia o algo que ha pasado. La estadística no es coincidencia. A ver, es algo que ha pasado, exacto, es algo que ha pasado, ¿no? Entonces no es coincidencia, bueno. ya. Paula, cambia ya de tema. Nos van a prender fuego la radio. No, yo les cuento lo que hay. Bueno. Pero, ojo, hay una posibilidad de que el ranking cambie. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque la última actualización se da el miércoles 10 de junio. Es un ranking vivo. Aclara eso de entrada, casi me da un infarto. No es ranking
Vivo. En vivo, digamos. No, vivo quiero decir que se mueve, dinámico. Sí, ¿por qué? Porque a medida que van pasando partidos, va cambiando. O sea, Argentina van no debería sumando, estar primero, restando debe estar puntos. tercero. No, o segundo, no pasa nada. Bien. Es así, ese primer lugar iba rotando entre España, Francia, Argentina. O sea, eran como estas tres son las top. ¿Qué pasó? Bueno, ayer Francia perdió partido amistoso frente a Costa de Marfil, un mix que hizo Didier Deschamps, también intercambiando algunas posiciones, etcétera. Perdió 2-1. Y España empató frente a Irak. ¿Sí? Entonces, a partir de esos dos resultados, Argentina queda primera del ranking. Vamos a ver qué pasa contra Jordania. Seguramente gane el partido amistoso que van a tener, perdón, contra Honduras, digo. Sí. Así que vamos a ver qué pasa esto en materia de ranking, ¿no? Para que ustedes vayan jugando un poco con estas coincidencias, etcétera. Yo no voy a jugar a nada, anulo mufa, como me dicen. Anulo mufa. Bueno. Así se dice acá, no sé en Colombia. No, se tiene, a ver, el nombre es la maldición ranking FIFA. Ah. La maldición ranking ¿A vos FIFA. te parece porque este tema pasado. para las 7:40 de la mañana? Nunca pasado, te chicos. canses de soñar. No, Bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima actualización. Lo que sí es día viernes entonces de entrenamiento. Luego vamos a estar entrando un poco en detalles de lo que tiene que ver con la jornada de la selección argentina y con lo que viene ocurriendo con los lesionados. Pero a partir de las 12 del mediodía, hora de acá de Argentina, bueno, van a viajar a Texas entonces para prepararse para el partido frente a Honduras del fin de semana, partido amistoso de sábado a las 9 de la noche. Y previo a eso, o previo a lo que va a ser también el partido, bueno, se va a hacer una conferencia de prensa a las 19:15 de este día viernes. Lionel Scaloni va a estar hablando. Yo creo que se le va a consultar mucho también por tema de lesionados y demás. Me hizo acordar al Pulpo Paul. Claro. Que falleció, bueno, que en paz descanse. que en una cazuela descanse, pero que falleció en el 2010, pobrecito. Sí. Y le pregunté a la inteligencia artificial qué pasaría si el Pulpo Paul estuviera vivo ahora, y me dijo: el Pulpo Paul predice que el campeón de 2026 será el equipo que juegue mejor, tenga un poco de suerte y marque más goles que sus rivales. Se ve que el Pulpo Paul no era artificial. No era muy ilustrado igual el Pulpo Paul. No, la verdad que no. Esa tontería. Bueno, está esto vigente, ¿no? Desde que existe eso. Desde el 93 lo tenemos. Ya. Así que... Ya, Paula. Apagale el micrófono. Ayer los protagonistas de la agenda política y económica de la Argentina hablaron y por supuesto nosotros los ordenamos para poder traerles estas noticias. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación de la Nación, se llevó la marca porque fue el que dejó más títulos que el resto. Perdón, ayer le preguntaron sobre cómo está la actividad y volvió a hablar sobre pico máximo de actividad según los datos. Pero yo miro los datos y veo que el PBI está en pico, las exportaciones están en pico, el consumo está en pico. Entonces entiendo que hay una diversidad de situaciones en la economía, pero pero escuchá, la producción está en el pico máximo de su historia. Entonces está, y que la preocupación es real y tenemos un sector puntualmente, yo te diría, que es el más complicado, que es la construcción, que a nosotros es como que la construcción sí es muy mano de obra intensiva, la construcción sí cayó y como que no levanta. La verdad que bueno, veremos, yo creo que son reacomodamientos. Bueno, querían tratar de hacerle una pregunta y no paraba, puso primera y avanzó. Además también agregó que estamos naturalizando el nivel de inversiones que están llegando de empresarios argentinos, pero también de empresarios extranjeros. Yo siento que se están dando cambios estructurales muy fuertes en la economía, que la economía de acá no solo a fin del 27, me parece que ya entró en otra trayectoria, como yo te decía, liderada por las exportaciones, donde en estos próximos años el PBI de Chaco se va a duplicar, el PBI corriente se va a multiplicar por 3 o por 4, el PBI de Neuquén se va a multiplicar, no sé, por 10, el de Catamarca se va a multiplicar por 3. Entonces me parece que ese proceso cada vez se va a ver con más claridad. Cada vez se va a ver con más claridad el boom de exportaciones, cada vez más se va a ver el tema, la mejora en el mercado laboral, cada vez va a ser más evidente, digamos, que la producción sigue batiendo récords. A ver, están pasando cosas en Argentina que no hubiéramos soñado. O sea, nosotros ahora estamos naturalizando que venga alguien a decir que haga una inversión de 10.000 palos. Bueno, ahí tenían el dato del ministro que sigue los números como casi nadie. Leandro Santoro, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires, de un partido claramente opositor, habló sobre lo que deberíamos hacer como sociedad en el caso de que este partido político o este oficialismo se fuera y viniera otro.
Yo sí creo que hay 3 cosas que no podemos hacer más, si querés. No se puede emitir descontroladamente, eso es un delirio, o sea, fue una etapa compleja en el mundo, también en Estados Unidos hubo una emisión, en todo el mundo hubo una emisión muy fuerte después de la pandemia para sostener la actividad económica, pero tiene que haber equilibrio fiscal o superávit. En segundo lugar, no se puede tomar deuda a lo tonto y a lo pavote. Yo entiendo que haya algunas deudas que haya que tomar, o para refinanciar un vencimiento tácticamente, o para hacer una obra importante, pero el sobreendeudamiento, que es lo que permitió también niveles, si querés, de consumo o de artificiales o de gasto público artificial, no puede ir. Y lo tercero, hay que ser muy inteligente con lo que hagamos impositivamente, porque tampoco se resuelven los problemas subiendo el impuesto a todo el mundo. Siempre digo lo mismo, hago un asterisco, me parece que esta no es la forma, mucho menos lo que propone el Fondo Monetario Internacional, no es, bajando bienes personales y subiendo el monotributo, no va por ahí. Es el tercer peronista en menos de 2 semanas que habla sobre el plan económico actual y lo que ellos no van a hacer ni volverían a hacer en el futuro si vuelven a ser gobierno. Antonio Aracre, economista, que tiene un programa en la TV pública, habló sobre el crecimiento interanual del consumo electrónico. El crecimiento interanual que está registrando el consumo electrónico, el e-commerce, es de entre un 20 y un 30% por año. Yo estuve viendo el balance de Mercado Libre del primer trimestre, registró un crecimiento del 25% en el primer trimestre. A un crecimiento de la pandemia para acá, que se viene dando de entre el 20 y el 30% anual, porque cambian los hábitos de consumo, porque la gente no quiere salir tanto de su casa, porque le resulta cómodo y conveniente pedir desde el celular o desde la computadora y recibirlo en la puerta de su casa, eso no se está registrando correctamente en las mediciones tradicionales. Y por lo tanto ya no podemos hablar de que represente apenas un 5% del consumo general. Eso seguramente hoy en día debe estar más cerca de un 15% del total de las compras que tenemos en Argentina. Reapareció el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. Se acordarán por el recorte de subsidios y el aumento de tarifas. Ayer habló sobre vaca muerta y dijo que sin vaca muerta no tendríamos la situación actual. Si no fuera por Vaca Muerta, hoy, que produce el 70% de lo que nosotros estamos produciendo en el país, estaríamos en una situación muy, muy mala. Tendríamos que estar importando toda la energía. Vaca Muerta hoy genera el 70% del petróleo y del gas de la Argentina. Sin Vaca Muerta, tendríamos mucho peor de lo que uno hubiese imaginado. Así como reapareció un ex ministro de Cambiemos, también reapareció otro, Dante Sica, que fue ministro de Industria, y dijo que hay cosas mucho más importantes que el precio del dólar para hablar de competitividad. Para mí no es relevante hoy para un empresario cuando toma decisiones el valor del dólar. Hoy las empresas tienen que empezar a mirar otras cuestiones. Le conviene tener a un supermercado, tener Bocas de Espeña en el conurbano o tener en Neuquén. Los temas de competitividad, cómo es mi sistema de innovación, cómo mejoro mi competitividad, qué máquinas tengo, estoy en la última tecnología, tengo que incorporar bienes de capital, qué está haciendo mi competidor. Esas cuestiones que antes de alguna manera no estaban en la cotidiana, hoy son mucho más importantes que si el dólar es 1.400 o 1.700. Te puede cambiar en el cortísimo plazo, pero hoy, en una economía que tiende a estabilizarse, en una economía que va a la baja de la inflación, en una economía que se empieza a integrar al mundo, las cuestiones de competitividad interna son muchísimo más importantes que el dólar. Fuera de la política, el analista político Alejandro Kattenberg analizó la situación coyuntural y dijo lo que dejó o hizo mención a lo que dejó este gobierno en la sociedad por fuera de la economía. El gobierno tuvo un 2025 sorprendentemente positivo porque implementó un programa de estabilización exitoso que se manifestó en la sociedad de la forma más clara, que fue el descenso muy fuerte de la inflación. Y yo te diría que esa caída de inflación de casi un 300% y una expectativa casi instalada de que íbamos a una hiperinflación, a una inflación del 30%, fue lo que explicó el éxito del gobierno en términos de opinión pública en sus primeros 2 años, combinado, si querés, con la esperanza y la expectativa de que Argentina se está encaminando, dependiendo de a quién le preguntes, hacia un sendero de normalización, y combinado con una variable no económica que la gente le reconoce al gobierno, que tiene que ver con el orden. Sí. El orden en la calle y el orden en la vida. O sea, este gobierno hasta ahora lo que hizo fue tranquilizar la vida de la gente.
Bien, hasta aquí tenemos un resumen de las voces de los protagonistas. La semana que viene, recuerden este último dato, vamos a conocer encuestas no solamente sobre imagen del presidente, sino las encuestas que hablan sobre la imagen del gobierno. Eso nos va a dar un panorama de cómo vienen las cosas una vez que empiece a bajar la inflación y mejoren los salarios. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia. O hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos. ¡Listo! Tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, ¿qué sigue para adelante en materia de tránsito? ¿Cómo está la calle? Bueno, ahora se acaba de sumar otro choque en acceso oeste, hay un auto involucrado, esto es en el kilómetro 23,5 en sentido a General Paz. Ahí la circulación está reducida y hay demoras. Además, hay demoras sobre la traza de acceso este a la altura de Aedo y Ciudadela, ya para bajar hacia la autopista Perito Moreno. La Panamericana está lenta entre 202 y el Camino del Buen Aire, mano a General Paz. La General Paz con demoras entre los barrios de Liniers y Devoto, y después fuertes retrasos entre Saavedra y Núñez en sentido al Río de la Plata. Tren San Martín está operando con retrasos por problemas técnicos. Los subtes y el premetro ahora. Juli. Muchas gracias. Chau, chau. En este programa nos informamos sobre todos los temas y me acabo de enterar que hay personas que para que el router funcione le ponen un tenedor. Un tenedor o algún objeto metálico. ¿Me porque está cargando? Esto se hizo viral hace poco yo no puedo en creer YouTube y en TikTok y mucha gente empezó a hacerlo. ¿Pero por qué? Porque supuestamente eso mejoraría la señal. De hecho, venía pensando, y justo recién lo hablamos con los chicos de técnica, que hace algunos años se ponía una aguja de tejer arriba de una papa o dos en el televisor para mejorar la señal. ¿Qué? ¿Y mejoraba? Y yo nunca lo hice, pero ¿una aguja? Dos agujas de tejer arriba de una papa en el televisor. Ya de las grandes, de las largas. Sí, para de mejorar las largas, la señal. pero las enchufás en una papa. Imagínate la relación de eso con la tecnología. Yo soy doctor en coso, ya dijimos. Bien, pero de verdad menos mal que llega la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para saber. Y en realidad es como un hack casero, digamos esto. Es poner un tenedor arriba de... Pero ¿el tenedor es que va vertical como si fuera una antenita? No, es ponerlo encima. O una moneda o algo. Porque, algo digamos, de metal. Claro, porque supuestamente eso lo que hace es mejorar la señal. De hecho, hoy cuando nosotros vinimos a la radio tuvimos un pequeño problemita y por suerte la gerencia informática de la empresa nos lo solucionó. Te habilitó a hacer lo que estamos viendo en pantalla no creo que haya sido con eso, pero igualmente los especialistas en telecomunicaciones te dijeron explican que colocar un tenedor sobre el router no genera una mejora real ni estable en la velocidad de internet, pero sí cambia un poco para que lo voy a buscar técnicamente. Cambia la estética, mirá el horror No, de la eso. estética no, hay un cambio de o sea, puede cambiar la frecuencia, dice.
Eso es lo que La decía. frecuencia. Sí, Todo no, la un frecuencia no. chamullo Todo de chamullo. Juanjo. Sí. No, ¿De dónde estoy sacas diciendo. estas cosas, no Juanjo? les puedo revelar la fuente, como todo periodista. Pero estoy buscando. No tiene la capacidad técnica para amplificar significativamente la señal. Pero para que lo tenía acá. O sea, no sirve para nada, pero No queda lindo. No le está cargando. Claro. Sí, sí. No le carga la info porque No, claro, claro. le puso el Internet, tenedor. claro. Pero claro, dicen que es un mito viral, ¿ves? Porque detrás del experimento existe una explicación Chicos, vinculada al comportamiento de las ondas inalámbricas. Cuando Este es el cuando tema. empezamos este programa yo les dije, chequenme las fuentes y tráiganme información periodística. Me Sí. están trayendo mitos todo el tiempo. No, pero lo hicieron muchísimas personas. Mirá, ahí está el tenedor. Sí, lo estoy viendo. Lo estamos viendo no en lo imagen. puedo creer. Pero si No, alguno Paula, hizo, sacame de acá. alguno de los oyentes hizo lo de la papa con las agujas de tejer, por favor que lo Y el diga. que lo hizo prueban. eso está poniendo el tenedor en este momento. Sí. Quiero pruebas. Sí. Quiero pruebas de la papa y quiero pruebas del tenedor. ¿Qué diría Huygens, ¿no? El creador de la teoría ondulatoria, se vuelve a morir. Déjalo morir tranquilo. Increíble. Bueno, ¿te parece si vamos al Sí, deporte? Sácame de acá. Bien, perfecto. Bueno, te cuento para la gente de River, a ti no, pero a la gente de River sí. Sí, a mí no. Exacto. Le cuento que, River ya tiene conversaciones avanzadas con Ángel Correa. Ángel Correa, que está en el fútbol mexicano y que es uno de los jugadores que aparece en carpeta para reforzar el equipo para la próxima temporada. 23 goles y 13 asistencias en 54 partidos con la camiseta de Tigres, así que no tuvo la posibilidad de ser campeón porque de hecho perdió la Conca Champions con el Toluca, pero ha tenido una buena temporada. ¿Qué pasa? Las cifras, básicamente, o sea, lo lejos que están en cifras, que son aproximadamente unos 3-4 millones de dólares. River, que quiere dejar una base de 10 millones y estirarse un poquito, pero no tanto. Y Tigres, que dice que no se sienta a negociar si la cifra no arranca en 14 millones de dólares. ¿no? Están Por el aprovechándose de la caja de River. Un poco. Sí. Vamos a ver qué pasa entonces, pero es uno de los nombres que aparece en carpeta. Ya hemos escuchado también lo de Giovanni Simeone, etcétera, pero por ahora ya tendrían incluso un acuerdo verbal con Ángel Correa, entonces, para que sea nuevo refuerzo del equipo millonario para la próxima temporada. Así que vamos a ver qué ocurre con esta negociación. También te cuento de Rosario Central, porque el día de ayer hablábamos incluso con Paulino y decíamos, bueno, Central parece ser que ya deja ir a Jorge Almirón, que finaliza el ciclo. No. Salió Gonzalo Belloso, el presidente de Rosario Central, y aclaró esta situación. ¿Lo escuchamos? Sí. Entre todas estas cosas, queridos amigos, no encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. No los encuentro. El único argumento que podría tener es decirles que sí, los hinchas dictaminaron que se tiene que ir, las páginas, las redes, etcétera, etcétera. Yo siempre hablé, cuando iba a venir a Central, iba a ser un club serio. Un club que no abandona los procesos, un club que trabaja con seriedad, que continúa, que le duele perder enormemente. Hasta mi mamá me pide que eche a Almirón, pero no. Nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos. Un proceso con un técnico, cuando fuimos a buscarlo, creíamos que nos iba a dar muchas cosas y nos dio muchísimas. Y su cuerpo técnico nos dio muchísimas. Que faltará, que hay que mejorar. Hay que mejorar, que tenemos que ver qué le podemos aportar desde nuestro lado, lo vamos a hacer, no tengan ninguna duda, que juntaremos a los jugadores, al cuerpo técnico, a todos, en ver qué falta para de nuevo ser campeón, lo vamos a hacer. 61% de efectividad entonces para Almirón, 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas en los partidos que ha disputado. Es cierto, les ha dado cosas. Por ahora los tiene ya en octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Almirón fue un técnico que se contrató mucho para pelearlos mano a mano porque fue muy bueno en eso en su ciclo con Boca. En Rosario Central no le ha pasado lo mismo, pero un técnico con un más de 60% de efectividad con los resultados que viene teniendo en torneo internacional, creo que vale la pena apostarle un poco a seguir con ese ciclo.
en este momento. Now. 97.9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buena mañana. Me sumo a las 8:02 ya en toda la República Argentina. Una mañana de viernes que tiene todos los condimentos del día viernes. De un viernes londinense, parece. Parece ir así, ponele. Pero es un viernes que tiene la perspectiva de la lluvia del fin de semana, que tiene ese no sé qué sé yo. Nos escribía recién un oyente. Buen día, Pau, buen perdón. Día, ¿cómo va? Está fluorescente. Sí, un poquito a rayas. Fosforescente. Sí, como el animal este que... como el que tiene rayas, se me fue. El tigre. No, la cebra. La cebra, claro. No, pero yo por el amarillo, digo. Claro. La cebra es blanca y negro. Sí, también puede ser. No, pero puede ser daltónico, él no lo sabe. Está en composé con la estructura de colores que manejamos acá. Tuve una discusión el otro día acá. Para mí es azul y me dicen que es negro. No, es negro. Ahí no tenés chance de... ni negro, con anteojos la salvas a esa. Bueno, no importa. ¿Qué pasó? Hay un oyente que nos decía que Mar del Plata, lo que dijo Juli, parece Londres. Sí, Mar del Plata, sí. Dijo que hay mucha niebla. Sí, totalmente. Creo que Pollo se llama. Pollo de Mar del Plata. El pollo es marplatense. Nos escribe siempre, Pollo Master. Un saludo. Dijo que ya se había tomado medio termo el pollo cuando hablamos del café. Hablamos del café a la mañana. El cafecito a la mañana. Te pido disculpas porque te acabo de desordenar todo el programa. Todas las hojitas que venían preparadas. No, las hojitas están Hoy vinieron menos hojitas. Mirá qué poquitas que trajo. ¿Ves que le hizo mal lo que le dijimos ayer? Sí, lo conozco. Esto, tomen un plano si quiere, director, porque ahora está ordenado porque acaba de entrar. Sí. En una hora está todo desordenado. Pero trajiste menos. Yo sé que te lastimamos. No son menos, son las mismas. No son menos. Tiene más abajo. Pero es que no puede cambiar de un día para otro, claro. De manera, exactamente, no hay forma. Imagínate, ya tenía su resumen también para el viernes. Totalmente. Pero lo lastimamos ayer. Quiero decirle a las dos que nosotros tres te lastimamos. Sí. Dije, no, tengo que cambiar estos hábitos, hay cosas que tengo que modificar. No, que se llama al psicólogo, pido un encuentro con el psiquiatra, todo. ¿no? Medicado ya. Bueno, es una mañana de viernes que, más allá de todo esto, tiene muchos condimentos, muchos elementos, entre los cuales está el alerta por el tema del Niño, con el anticipo de olas de calor y lluvias intensas para el segundo semestre del 2026, con la Organización Meteorológica Mundial, confirmando que existe un 80% de probabilidades de que el evento climático se consolide en los próximos meses. Y encima, en Sudamérica, están anticipando un cambio rotundo en el patrón de lluvias con efectos directos sobre el sector agrícola nacional. Es una perspectiva que dio ayer el Servicio Meteorológico Mundial, insisto, no menor, la Organización Meteorológica Mundial, que pasó casi inadvertido, pero no tanto, porque venimos hablando de este fenómeno, ¿no? Del Niño, de cuán fuerte va a ser, de cuán extenso, de cuán complejo se va a llevar adelante. Así que en un ratito con Ezequiel Marcusi vamos a puntear un poquito en qué consiste, de qué se trata este fenómeno, más allá del viernes inestable que tenemos por delante y del cual seguramente Ezequiel va a ser un poco de foco. Hay que ver qué pasa con los recitales, ¿no es cierto?, del fin de semana, si llueve. No, se hacen. Tiene que diluviar para que no se hagan. El de River, por ejemplo, se hace. Lali, claro. Sí, se hace. Dos fechas. Es hoy mañana, ¿no? Lo de Lali. No, sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Cuándo vas vos? Yo voy el sábado, sí. ¿Vos cuándo venís, gordo? No, yo no voy. ¿no querés? No, pero no por nada, sino... Ok, bueno. Pero el próximo voy. El próximo, te juro, le digo a Mía que voy y me sumo. Para avisar con tiempo. ¿Tenés show el fin de semana? Sí, el sábado tengo en Avellaneda y hoy tengo en Janos. Y hoy tenés en Janos. Janos a la noche, sí. Qué bárbaro. ¿Los de Janos no se dieron cuenta todavía? Todavía no. Que estás ahí? Y como Gente seria, proba, que tiene distintos locales en todo. 8 años. Sí, fuerte, o sea, prepandemia. Pensé Ni que siquiera la pandemia los despabiló, que tuvieron tiempo de pensar, que paró todo. No. Qué bárbaro. Sí, bueno, se dan cuenta. Bueno, ayer viste algo del fútbol, de los amistosos. No. ¿No entraste en clima? No. Me dijiste que ibas a hacer algo. Pero es que no sabía de qué era ayer. Es que ayer jugó Francia, por ejemplo. Pero no, yo escucho, pero tanta información, no sé, hay tantos torneos. Cayó ante Costa de Marfil 2-1, no sabés lo que Francia. fue. Sí, con un equipo alternativo. Pero me enteré por Paula acá primera hora. Pero sí. Sí, más o menos porque jugó Mbappé, es cierto, arrancó el partido. Claro, correcto. O sea, varios de los titulares de Deschamps estaban ahí. España hizo un poco más de mix contra Irak. En el empate de España. En el 1-1. Bueno, ¿River está acordado lo de Ángel Correa? Sí, ya está. Parece que, o sea, ya tiene un acuerdo con el jugador, falta ver el tema de la negociación. Con el club directamente les explicaba un poco el tema de las cifras, correcto. La lejanía. 54 partidos disputó Angelito Correa, sí, 23 Tigres. Goles en Tigres, en México, y por supuesto es un campeón del mundo, con lo cual efectivamente River estaría sumando al segundo. Imagínate México cómo lo va a retener. Bueno, imponiendo sumas extraordinarias. Puede ser o no lo sé, porque tal vez el deseo del jugador también haga mella, ahí plantean cosas. Y lo del Vasco @Barrena, ¿lo ves
Es el trabalenguas que vuelve, el Vasco Arrobarrena. El Vasco Arrobarrena. Cuando yo era chiquita era un ídolo total, ¿Sí? me acuerdo. ¿Sí? Era un distinto, además, un lateral. ¿Cuántos años tendrá hoy el Vasco? 50 y largos, pero Claro. no muchos, ¿eh? El Vasco Arrobarrena. Tiene 50. 50. El es 20 de joven. julio cumple Ah, mirá vos. él. Así que es una de las opciones, ¿no? Claramente, para buscar un reemplazo. Yo creo que sí se tienen que apresurar, pensando en la pretemporada, pensando en que, tú lo decías el otro día, Paulino, son 4 semanas aproximadamente hasta que tenga actividad. Boca otra tiene vez. que resolver el técnico, porque tiene que Claro. resolver qué plantel va a tener, dónde va a ser la pretemporada, cómo va a pensar el segundo semestre. Dirigió 75 partidos, ganó 47, empató 13 y perdió 15 en su ciclo anterior, hace exactamente una década, 10 años en Boca. El Vasco Arrobarrena, que parece ser la principal opción, cuenta esta mañana en la tapa del diario Popular, entre otros, y da la impresión que efectivamente en Boca se habla mucho de él. Están buscando, están buscando un técnico, Es porque en terrible. River viene la limpieza, pasa la escoba, Sí. y Boca, yo creo que algo parecido va a ocurrir. Pero hasta que no tengan definido el técnico, se supone que no es lo más sano, porque el técnico es el que elige los jugadores, los planteles. Está a tiempo Boca de hacer esa reestructuración, pero por eso mismo tiene la urgencia en cuanto a la definición de su técnico. Bueno, les planteo un poquito por dónde anda el mundo, por dónde está la Argentina, qué sé yo, que después dicen que nos vamos al demonio con los tiempos, pero tengo que... estos papeles hay que administrarlos, hay que ponerlos, Juanjo, la verdad que, qué sé yo. Bueno, en principio en el mundo está lo de Zelensky, ¿no? Como un punto más allá de lo de Irán, porque Zelensky le ha propuesto a Putin una reunión cara a cara para alcanzar un alto al fuego total, pero la respuesta del Kremlin fue negativa, en principio. Ahora, hay una idea ya de Zelensky de terminar con todo esto, está pidiendo más apoyo y más financiamiento, la situación es cada vez más caótica, los embates y las contraofensivas han sido otra vez importantes entre Rusia y Ucrania, y efectivamente ahí tenemos un problema, yo diría, no menor. Zelensky es el que ha enviado una carta abierta a Putin. Según el portavoz líder ruso, será informado detalladamente sobre el contenido de la propuesta una vez que concluya la parte pertinente de la visita oficial de Vladimir Putin, que, como ustedes saben, está de gira recorriendo distintos países. Zelensky le ha propuesto básicamente un alto al fuego total mientras duran las conversaciones, ha solicitado un encuentro cara a cara incluso en territorio neutral, sugiriendo sedes como Suiza, Turquía o países del mundo árabe. Argumentó que solo un diálogo directo puede conducir a un acuerdo definitivo y reconoció que sería un error esperar a que Estados Unidos vuelva a centrarse en Ucrania. Estados Unidos está centrado en Irán y en sus temas domésticos, mientras Washington sigue enfocado efectivamente en estos aspectos. La respuesta inicial ha sido de una calculada frialdad. Es interesante lo que dice el reporte del principal diario ruso a esta hora de la mañana. Dicen que Zelensky podría viajar en cualquier momento a reunirse con Putin, directamente incluso en Moscú. O sea, imagínense a Zelensky yendo a Moscú a reunirse con Putin, que hasta acá es el invasor y el que atacó, agredió durante más de 4 años a la población ucraniana y puso a Ucrania en una situación realmente muy, muy compleja. Pero de todas maneras, eso efectivamente en la correspondencia lo desmintió, no es lo que puso, no es lo que escribió el propio Zelensky. Bueno, más allá de eso, en el conflicto del Medio Oriente, Hezbollah e Israel intercambian ataques, especial alto al fuego, negociado con Washington, y eso obviamente esta mañana irrumpe en escena después de que todo el mundo había presagiado que ese alto al fuego era el que generaba mejores expectativas incluso en el propio mercado, porque ayer Wall Street tuvo al Dow Jones quebrando un nuevo récord impulsado por el sector de la salud y la baja del petróleo, que jugaron un papel casi determinante en la perspectiva de que hay un relajamiento de las tensiones, de que pueda haber un acuerdo, más allá de esto de el Líbano y Israel, a propósito de un acuerdo que le daba paz a un sur del Líbano que ha sido sistemáticamente atacado, porque allí están los gérmenes del Hezbollah. Y efectivamente eso es lo que quiere combatir Israel. La campaña de Israel en el sur, de hecho, ha llevado 2.900 fallecidos, 1 millón de desplazados. Este es un informe del diario El País de España esta mañana, que detalla el impacto humanitario y de infraestructura en la región. No es menor. Muchas veces uno habla de los muertos, pero después están los desplazados, que son 1.400.000 habitantes, de acuerdo con un reporte, insisto, del diario El País en España. Es un montón de gente. Como si alguien viene, hace un ataque, tira bombas en alguna región de la Argentina y tenemos más de 1,5 millones de argentinos que se van del país,
que huyen. Esos son los desplazados. Sí. Hay que empezar de vuelta una vida, hay que dejar atrás todo un patrimonio, un activo, familiares, trabajo, esfuerzo, colegio de los chicos. La idiosincrasia. La idiosincrasia. Bueno, todo eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. Mientras tanto, la guerra en Irán y el fenómeno del Niño están llevando a las economistas a proyectar una inflación alimentaria en Brasil del 7%. Esto están contando esta mañana los principales diarios en Brasil. El Senado, mientras tanto, en los Estados Unidos ha votado a favor de financiar al ICE durante el resto del mandato de Trump, esta fuerza que capta inmigrantes ilegales y los expulsa, los exonera. Los senadores rechazaron las enmiendas sí destinadas a impedir que el presidente creara un fondo que algunos temían que pudiera usarse para compensar a las personas que atacaron el Capitolio el 6 de enero del 2021. Recuerden, cuando muchos de los seguidores de Trump no quisieron aceptar la derrota. Sí. Que fue un hecho y un episodio inédito para la historia republicana de los Estados Unidos, porque hubo fuerzas que intentaron cooptar el Capitolio. Nunca antes se había llegado tan lejos, ¿no? Bueno, y sí, la Cámara de Representantes aprobó la ayuda a Ucrania justamente ayer, pese a la oposición republicana. O sea, el presidente y sus partidarios quisieron obturar lo que la Cámara de Representantes hizo en respaldo a Ucrania. Por eso yo creo que Zelensky escribe además la carta directamente a Putin buscando un entendimiento con Rusia. Porque ve que efectivamente Estados Unidos está en otra cosa y que el presidente mismo intentó obstaculizar el respaldo del Congreso en financiar justamente esa defensa ucraniana frente a las embestidas rusas. Y después se confirmó hoy, y es título en El Mundo, que Xi Jinping va a estar visitando Corea del Norte. ¿Se acuerdan que dijimos que iba a ir en algún momento a encontrarse con Kim Jong-un? Que es ese petizo, qué sé yo, que mira cómo se disparan los cohetes, etcétera. Que como ustedes saben es definitivamente en el caso iraní es una teocracia, en el caso de Norcorea es una casi dictadura, digamos, con la hegemonía de una familia. Bueno, Kim Jong-un va a recibir a Xi Jinping. Y eso va a ocurrir probablemente en las próximas semanas. Con lo cual tenemos ahí un encuentro mayúsculo, yo diría, en términos de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Y después está lo de Anthropic, que me vas a contar en un ratito, porque Anthropic, más allá de que está a punto de salir a la bolsa, ¿no? Sí. O sea, va a ser capitalizado bursátilmente. Anthropic, la empresa tecnológica norteamericana, ha sugerido ayer una pausa concertada para mitigar los peligros del avance de la inteligencia artificial. Lo que está proponiendo es una moratoria global al desarrollo de IA por el riesgo de pérdida de control. Anthropic mismo está diciendo, estamos creando cosas que se nos van de las manos, de control y no sabemos dónde terminan. Parece maravilloso. Terrible. Todo esto con un papa que ha hecho una encíclica, la primera hablando de los perjuicios eventuales de la IA si no son bien utilizados, de Estados Unidos que hasta el propio Trump quiere empezar a regular la IA, de Europa que ha empezado a trabajar en proyectos varios, con una discusión altisonante, creciente en el tiempo, mientras Argentina, con el presidente Milei, procura decir que vamos a hacer la tierra donde nada va a ser regulado, donde no habrá ley que obture el desarrollo de la inteligencia artificial como para atraer capitales e inversiones, y lo escribe en la propia tapa del Financial Times. O sea que es un debate muy apasionante el que se viene en los próximos tiempos a propósito de toda una cuestión que genera un enorme enigma y misterio. Todos quieren saber, pero yo creo que al final del camino poco sabemos, porque si estamos creando además máquinas autónomas, ¿cómo poder descifrar desde lo humano lo que el propio humano está pensando si después la máquina va a ser lo suficientemente autónoma como para salirse, escindirse de la idea originaria de cualquier ser humano que está pensando estos temas? ¿Me explico? Con lo cual es fantástico. Estuve mirando un informe maravilloso. Me gusta leer mucho y mirar muchos informes del exterior. Yo creo que nos nutren. En particular en Europa sobre estos temas de la Deutsche Welle, de distintos medios. Y la verdad es que el centro del debate tiene que ver con este aspecto que acabo de mencionarles. Que además genera mucha preocupación por las derivaciones en el mundo de la defensa, en el mundo de la democracia, en el mundo de la producción, porque además hay algunos que sostienen que la inteligencia artificial va a generar abundancia por doquier y por lo tanto se termina con el concepto de escasez, por lo tanto se termina la economía. No tendrá sentido porque todo será abundante. No es que vos vas a ir a buscar un mate y tenés que pugnar con otro para ir y comprarlo. Va a haber cientos de mates para 3 personas. Va a haber miles de autos para personas que van a manejar, que son 20.
por ejemplo. Que eso es lo que dice Elon Musk. Entonces no va a haber empresas. Porque la IA ya te lo va a hacer, te lo va a resolver. Por lo tanto vas a tener que tener un seguro. Es decir, ¿cuáles van a ser nuestros ingresos? Lo que determine quién, la IA, que te va a fabricar algún billete con el cual vos vas a hacer un intercambio. No sé de qué tampoco está claro absolutamente nada. Pero al final del camino, la propuesta de Elon Musk un poco tiende a surfear sobre estos temas que me parece que estamos viendo de una manera muy colateral, de manera muy simpática en la Argentina, casi con embelecimiento, con mucha admiración, intentando descubrir lo nuevo, diciendo que es irremediable, cosa que en todos los casos hasta los propios gestores marcan. Alvin Toffler hablaba de las distintas olas del desarrollo del mundo. Te recomiendo Alvin Toffler, Juanjo. Me suena al chocolate, pero es el otro. No, Toffler ese es Koffler. Sí, Toffler es un tipo que pensó el mundo y pensó las 3 olas en las cuales se dimensionó en tiempos modernos el mundo. Bueno, probablemente estemos ante una 4ª ola, pero esa ola ya no es una ola, es un tsunami. Claro. Que por más que quieras evitarlo, no lo puedes evitar. Te lleva puesto. Tampoco elegís dónde pararte. Te arrastra, te arrasa, te supera por completo. No tenés cómo mitigarlo. Solo aceptarlo. Algunos quieren efectivamente obturar que ese tsunami se cargue toda la ciudad, pase por arriba y al final del camino luego queden solo esqueletos en donde había cosas construidas. ¿Cómo se resuelve? No lo sé. Pero el mundo está en un planteo fascinante y fantástico al respecto. Quería recomendarles a nuestros oyentes, hay un documental del 2019 que se llama Bill Gates bajo la lupa. Es muy interesante. Si bien es viejo, es muy interesante porque se habla de este tema. Era el principio de la inteligencia artificial, de lo que empezaban a comentar, y explicaban que en ese lugar donde hay tantas computadoras a las cuales le cargaron información, ahora ya trabajan solas. Claro, no es correcto. que hay que cargarle. Ahí está el tema. Eso es apasionante. Es un crecimiento solo de la máquina, digamos. Está muy bien. Si se lo ve al Dibu Martínez con yeso todavía en la mano, ¿vos decís que llega al 16, al debut? Sí, es solamente que pegue ese poquito, pero a ver, le están cambiando la férula, luego hacemos actualización también de lesiones, pero incluso también se les vio con tema de pelota de baloncesto y todo, jugando un rato, o sea, él no le tiene miedo a nada. No, dice que llega. Bueno, además que sería... Si él lo dice, olvídate. Sería pegar el dedo anular con el meñique, en caso tal. Claro, que ahí va en el guante. Claro, y, correcto. bueno, no creo que tenga tanto problema. O sea, que vos decís le van a que preparar un guante especial igual también. para poder atajar y para poder llegar con más interés. Pero ¿cuántas veces te lastimaste la mano atajando? ¿Y atajás igual o no? Mira cómo tengo los dedos. Claro. Sí, el índice es tremendo, sí, la gente lo dice. Es tipo ET, lo tenés, yo te dije. Sí, pero queda lindo, ¿eh? Siempre, desde los 90, etcétera. Como Spock, me dice Joaquín, nuestro productor. Tiene razón. A ver. Sí, ¿qué te ves? Mirá. ¿No lo ves? ¿Ves? Esto no es... Pero no es artritis. No es inteligencia artificial. No, Paula, te tenés que ir del programa. Te tenés que en vivo. Presentar la renuncia. Porque hay... pero le pasa a la gente. Con vivo hace 30 años. Se dobla un poco. Sí. Igual yo la banco porque yo el primer día que la conocí también metí la pata. Viste que somos así con Paula, ¿eh? No, ese rincón es peligroso. Pero se los juro, pensé que era... A ver, ahí, de vuelta. Esto pues porque como son los dos, claro, pensé que... Ya está, Pau, no digas más nada, por favor. No digas nada más. Me está mirando Déjalo ahí. Por las dudas. Juli nos reta igual siempre. No, chicos, no sé lo que va a hacer a la mañana. Paula. Bueno, les cuento un poquito por dónde está la Argentina, 8:20 en todo el país. Estamos a 14 grados de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es un día bastante afable. Tenemos mucha inestabilidad y perspectiva de lluvia y de fin de semana pasado por agua, con algunas temperaturas que dicen van a bajar ostensiblemente en algunas regiones del país. En un ratito Ezequiel Marcusi les cuenta todos los detalles. Y hay elecciones en Perú, ¿no es cierto? Este fin de semana. El 7, sí, claro, está la segunda vuelta con Keiko Fujimori, que intenta por 4ª vez ser presidente efectivamente de Perú. El domingo, correcto. Según Christian Boutier, dice que hay altísimas probabilidades de que gane Fujimori. Keiko. La 4ª sería la vencida. Mirá vos, el estilo de lo que le pasó a Lula. José Manuel de la Sota en la Argentina, que perdió 3 elecciones antes, cierto, ¿no? Entre tantas otras cosas. Bueno, les cuento un poquito dónde está la Argentina a esta hora. En términos más medulares, hacemos una pincelada y después nos dedicamos al análisis estructural. Pero en términos de títulos, uno diría, ayer tuvimos el epicentro de la información política en el Senado, donde se avanzó con el pliego a los holdouts, pero se frustró la ley de propiedad privada, que estaba en principio pergeniada para ser debatida. Eso quedó pospuesto para la semana que viene o la otra. Pero lo cierto es que el Senado doblegó al propio presidente y aprobó el pliego de Micheli como jueza
en el Tribunal Oral Federal de La Plata. El presidente probablemente cajonee, no firme su decreto y por lo tanto no la nombre. Volvemos a empezar en una pugna básicamente de conflicto de intereses. Puede ocurrir, ya ha ocurrido. Hay antecedentes, no son los mejores, son los que repudiamos en otros tiempos. Por ejemplo, lo del nombramiento del procurador en la provincia de Santa Cruz, que incluso Néstor Kirchner barrió con el cargo, después de no querer nombrar a alguien, directamente eliminó el cargo. Cuando la Corte falla, cayó en abstracto, porque no había cargo. La Corte falló, sí, claro, hay que reponerlo, sí, pero no se puede reponer donde ya no hay lugar. ¿Se entiende? Pero fue muy cuestionado porque fue un intento por no poner a alguien propio. Néstor Kirchner. Bueno, el presidente podría ir por el mismo camino, va a ir por ese camino, porque es el mismo presidente el que pidió retirar el pliego. Es una situación anómala, ya tenía la firma de los que habían participado en la comisión de acuerdos. Por lo tanto, lo único que podía ocurrir es que el pleno del recinto rechace ese pliego, que finalmente no terminó sucediendo de ese modo, sino que se terminó cobijándolo. 44 senadores votaron a favor, 18 en contra y hubo 2 abstenciones, entre ellas la de Patricia Bullrich, que efectivamente como presidenta de la Libertad Avanza dijo: yo tengo una objeción moral, ya hablé con el presidente, recuerden todo lo que se generó, la foto con Karina Milei de antes de ayer, para intentar hacer las paces. Ella dijo: yo no me voy a ningún lugar, no hay ruptura, acompaño el rumbo, pero tengo mis disidencias, y vaya si las tiene, y en qué temas. Y lo cierto es que no fue el desaire total porque no votó en contra, se abstuvo. Pero era la presidenta del bloque de la Libertad Avanza que estaba pidiendo justamente el retiro de ese pliego. Los cordobeses terminaron votando divididos, en fin. Ahora, lo más importante cuando uno corre el foco de allí es que se aprobaron 74 pliegos después de mucho tiempo, que empezaron a ocuparse casilleros vacantes de la justicia, absolutamente relevante. Nadie le puede pedir celeridad a la justicia si efectivamente vos no lo dotás de instrumentos y, entre otras cosas, no le ponés jueces, no le ponés fiscales. Había un nivel de vacancia en la justicia argentina del 37%. 37%. El gobierno ya elevó 150 pliegos. Es probable que el ministro Máiquez, que entiendo estaba dando una nota con Eduardo Feynman, confirme que finalmente va a haber más pliegos que se van a enviar al Senado pronto, en una estrategia de llenar esos casilleros que ha sido, yo diría, casi el impulso inicial que el ministro Máiquez le ha intentado dar a su propio ministerio. El ministro que asumió hace poco más de 3 meses, que elevó los pliegos hace 2 meses y que el Senado finalmente los terminó validando. Y esto es muy relevante porque se llenan los casilleros de la mitad de la Cámara Civil en la Ciudad de Buenos Aires, porque se elige al juez del juzgado federal en Salta, por ejemplo, de los 3 juzgados había uno que estaba vacante, se elige algún juez de familia que estaba faltando en algún distrito muy relevante, muy importante, se eligen jueces de casación penal. Entonces, son aspectos muy importantes. Al final del camino la sociedad tiene que entender que sin jueces, sin fiscales, puede haber más o menos voluntad, pero seguramente va a haber menos celeridad. Con jueces y con fiscales puede haber la misma calidad judicial, pero es probable que pueda existir mayor celeridad. Y en todo caso una mejor calidad. Porque también la forma hace el proceso y la velocidad hace justamente a la justicia. Así que el presidente ayer festejó la aprobación de todos los pliegos y hasta habló algo muy inédito para el presidente. Dijo: hay un logro colectivo. ¡Wow! O sea, sumó al conjunto de la oposición que terminó validando lo que el presidente había enviado. Hecho, insisto, muy importante. Bueno, después una de las grandes privatizaciones finalmente se empieza a concretar. El gobierno preadjudicó ayer a Hidrovía, al grupo Hidrovía, al grupo belga Jan de Null, que era la que lo operaba. Sí. Lo hace con un socio local, negoció de 15.000 millones de dólares. Estamos hablando, es la privatización por excelencia, porque es la que administra el corredor por el cual parte o sale 80% de la producción argentina. Probablemente con el auge de la minería y los hidrocarburos eso se reduzca, pero va a seguir siendo uno de los lugares emblemáticos del desarrollo argentino y de la exportación en la Argentina. Así que por eso habíamos puesto la lupa. Mientras tanto, a todo esto, porque la Corte ayer rechazó apartarse de la causa por el financiamiento universitario, desestimando un planteo del Ejecutivo que buscaba apartar jueces que intervienen en la causa por la ley de financiamiento universitario, tema que la Corte debería resolver en los próximos 15 a 20 días. De lo contrario, va a quedar pospuesto para el después de la feria judicial. Esto es agosto, con lo cual el gobierno tiene 2 meses todavía. Yo creo que hay un guiño claro de la justicia al respecto para que negocie con los rectores una cuestión que termine siendo zanjada de manera intermedia entre lo que la ley estableció, un financiamiento extraordinario por casi 2,5 billones de
2.500 millones de pesos, y lo que el gobierno pretende, que sería casi lo mínimo indispensable, porque las cuentas públicas están muy finitas, muy justitas, y el superávit naturalmente empezó a crujir hasta el fondo marca, que si une los intereses de vengado y los computa como corresponde, ya estamos en un contexto de déficit fiscal del 0,8 puntos del PBI. Bueno, más allá de eso, después tenemos al gobierno aprobando 2 nuevos proyectos de RIGI, muy relevantes, por 1.510 millones de dólares. Uno que es un gasoducto estratégico para exportar GNL desde Río Negro, y la segunda etapa de otro proyecto de litio de POSCO en Salta y Catamarca, que son poco más de 200 millones de dólares. Geneia ayer consolidó inversiones por 430 millones en Mendoza. Yo no sé si viste la foto. 400.000 paneles solares. Es una barbaridad. Bifaciales. 400.000 paneles bifaciales desplegados en los campos mendocinos, ahí naturalmente en el Parque Solar San Rafael. Tremendo. Imágenes que vemos en el mundo, en China, ya eso también está acá y está en Mendoza, que tiene clima propicio, sol suficiente. Bueno, eso es una inversión de Geneia, una empresa que ha crecido mucho en el rubro energético y que está consolidando inversiones, insisto, por 430 millones de dólares. Bueno, después el gobierno salió a negar que la base naval de Mar del Plata efectivamente fuese vendida o fuese cerrada. Dijo su continuidad operativa es indiscutible frente a múltiples versiones. Nada dijo todavía sobre el complejo de Chapadmalal, que quiere privatizarlo, y un amigo de Scioli está pugnando por quedárselo. Veremos qué ocurre. Ayer hubo una reunión del ministro Presti, mientras tanto, el ministro de Defensa, con el embajador Eric Lamela, que está recibiendo todo el tiempo, a toda hora, funcionarios argentinos, ¿no? Creo que es el hombre que tiene más reuniones y más álbum de fotos con los funcionarios. El embajador norteamericano, digo. Y efectivamente fue para la firma de un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos para reforzar la cooperación militar y tecnológica. Por ejemplo, hay mecanismos para facilitar el suministro recíproco de combustibles durante operaciones militares, que contempla además la posibilidad de brindar asistencia logística ante contingencias o situaciones imprevistas que requieran una respuesta rápida y coordinada, donde Estados Unidos iría al salvataje de eventualmente alguna situación incómoda dentro de la Fuerza Aérea Argentina. La segunda carta de intención prevé la incorporación de la Argentina a un mercado digital internacional. Mercado digital internacional. Herramienta que busca simplificar, por ejemplo, ¿qué cosa? La adquisición y equipamiento y sistemas tecnológicos para defensa. ¿Que quién los va a proveer? Estados Unidos. Que es lo que está buscando en todo el mundo, proveer sus propios sistemas a los sistemas de defensa de buena parte de los países. Bueno, y a todo esto, después ayer apareció Carrió en escena, o reapareció, criticó mucho la columna del presidente en el Financial Times sobre inteligencia artificial, habló de experimento catastrófico, que el gobierno está avanzando hacia un experimento catastrófico en la Argentina por la multiplicidad de beneficios que está otorgando al sector para su expansión aquí. Y luego de todo eso, en términos políticos, ayer también reapareció Mauricio Macri, fue en la legislatura porteña. Se homenajeó a los que habían ganado o habían participado en los campeonatos mundiales de bridge, de los cuales él participó en varios. Entonces allí estuvo en la legislatura a 5:30 de la tarde. Y efectivamente hoy va a tener una reunión, una cumbre política no menor, relevante, que se va a llevar adelante en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital, donde se esperan concejales, diputados, legisladores nacionales. Va a estar el gobernador Maximiliano Puyaro, con quien se va a encontrar. Quizás viaje también Rogelio Frigerio. Habrá exponentes o representantes del PRO de Córdoba, también de Entre Ríos. Va a haber una reunión política fuerte hoy, 6:30 de la tarde. Hay expectativas para saber si hay alguna definición de algún tipo, algún eslabón que permita saber hacia dónde va el PRO. Yo creo que es parte de esta reconstrucción que intenta el propio Macri para además tener algún peso específico en la elección del año próximo. Mientras tanto, ciertamente, Came le pidió a Caputo ayer que Arca suspenda embargos, que no los aplique multas a las pymes. Los préstamos a privados no recuperaron en mayo por la alta mora crediticia, y luego de una baja de 1,4% real desestacionalizada en abril, en mayo anotaron otra leve baja, aunque mucho más leve, del 0,1%. Y efectivamente lo que vamos a tener es un aumento de celulares en las próximas horas, porque la escasez de chips y memorias en el mundo, escasez global, a propósito del impulso en la inteligencia artificial, ha generado aumentos sostenibles en materia prima indispensable para los celulares, que estarían aumentando en la Argentina entre un 20 y un 30%. Cosa que vamos a ver efectivamente para todos aquellos que quieran comprar en los próximos días. Bueno, 8:30 en toda la República Argentina.